Buenas noches, un gusto saludarlos. El día de hoy les voy a hablar acerca de aerosol terapia. Soy médico egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Hice pediatría avalado por la San Carlos en el Hospital Roosevelt, neumóloga pediatra en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente soy jefe del área de neumología del Hospital General San Juan de Dios y del Hospital Infantil Juan Pablo II. Bueno, iniciamos. La aerosol terapia es el método de tratamiento que permite administrar sustancias en forma de aerosol por vía inhalada. Un aerosol es una suspensión de partículas, ya sea líquida o sólida, en un gas. Existen varios generadores, entre estos están los inhaladores y los nebulizadores. Los inhaladores nos van a dar partículas sólidas y los nebulizadores nos van a dar partículas líquidas. La aerosol terapia tiene varias ventajas. La primera es que tiene una acción rápida. La utilizamos porque se dirige al sitio de acción, que en este caso es área broncopulmonar, y va a actuar directamente allí. Según su depósito, entonces vamos a obtener mejores resultados con dosis menores, por ende vamos a reducir efectos tanto a nivel local como candidiasis y a nivel sistémico porque hay menor absorción. Factores que influyen en el depósito del fármaco en la vía aérea existen varios. El primero es el tamaño de la partícula, al que denominamos diámetro de la masa media aerodinámica. Esta va a ir de 0.5 a 5. La forma de la partícula también tiene que ver y la capacidad de absorción de humedad de la molécula, a la que conocemos como higroscopicidad. Las partículas con carga eléctrica, esto tiene que ver mucho con cuando nosotros hemos visto en las aerocámaras que utilizamos que el medicamento se puede adherir a las paredes dependiendo del material del dispositivo. El generador del aerosol, que veremos a continuación, que va a cambiar y que de eso va a depender mucho el depósito en los pacientitos. Las características de los pacientes, pues no es lo mismo tener a un paciente que solo tuvo una neumonía en estos momentos y necesita ayuda con un broncodilatador, por ejemplo, a tener a un paciente que tiene fibrosis quística en el cual el depósito va a ser menor. El flujo ideal se dice que es entre 30 a 60 litros por minuto. Esto es como un resumen de lo que acabamos de hablar. Hay factores que afectan el depósito del aerosol en el pulmón y dentro de estos tienen que ver las características del aerosol, las que ya mencionamos, el modo de inhalación, que va a depender del volumen inspirado, del grado de insuflación pulmonar, del flujo inspirado y del tiempo de apnea. Pues el tiempo de apnea de 10 segundos que le sugerimos siempre a los pacientes va a ayudar a que exista un mejor depósito. Las características físicas del paciente, ¿verdad? Depende si es chiquito, si es grande, la arquitectura areal bronquial, todo esto va a hacer y va a favorecer que haya un buen o un mal depósito. El depósito de las partículas en la vía aérea se da por varios métodos. Entre estos, el principal es la impactación, que como ven en la imagen se ve que sigue una dirección, una trayectoria a la partícula, pero que cuando llega a las áreas de asimetría o de bifurcación de la vía aérea, pues se impacta. Esto se da en la vía aérea de gran calibre, en las primeras 10 generaciones sobre todo, y en partículas que son de más de 5 micras. La sedimentación, que se da por gravedad, y esta se da en las partículas que son más pequeñas y en la vía aérea más distal. Y por último tenemos la difusión, que la difusión es el movimiento errático que se da en la vía aérea con las partículas mucho más pequeñitas y que muchas veces se exhalan, ¿verdad? El depósito de las partículas va a depender del tamaño de estas. Las que son más grandes, de 8 micras, se van a quedar en la orofaringe. Las que son de 5 a 8 micras, pues se van a quedar en grandes vías aéreas como tráqueas, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Y las de 1 a 5 micras son las pequeñas, son las que mejor se van a depositar y son las que nos van a ayudar. Las menores de una micra es lo que conocemos como movimiento browniano y se expulsan con la expiración. Este solo es un esquema de lo que acabamos de explicar. Existen varios generadores de aerosoles. Entre estos están los inhaladores de dosis medida o inhaladores presurizados, los nebulizadores y los inhaladores de polvo seco. Los inhaladores para la inhalación, pues existen muchos de muchos tipos, solo vamos a hablar de algunos los tenemos en Guatemala, otros no. Por ejemplo, los inhaladores de dosis medida, que son los que conocemos presurizados o con cartuchos,
y otros que existen como Lazy Breath. En los inhaladores de polvo seco, pues existen muchos y solo vamos a hablar algo sobre estos que les enseño en esta imagen. Hablemos primero de las ventajas y desventajas que existen. Bueno, entre las ventajas, sabemos que son pequeños, por ende son portátiles, tienen multidosis, son fáciles de utilizar. La liberación es eficiente del medicamento porque ya son dosis medida y generan partículas menores de 5 micras. Recordémonos que esto no es en todo el dispositivo, sino que las partículas que van a liberar son de distintos tamaños, pero pues estos son los que mejor nos dan ese tamaño de partículas. La dosis es precisa, reproducible, evita que se desperdicie, tienen acción directa sobre la vía aérea, disminuimos la acción sistémica y el aseo es fácil de limpiar. Entre las desventajas es que necesitamos una coordinación entre la presión o el encendido del dispositivo y la respiración, que podemos tener impactación orofaringea, pero esto se va a dar sobre todo cuando no usamos una aerocámara, por ejemplo. Entonces, hay impactación orofaringea y esto puede dar como lugar efectos secundarios a nivel local. Puede que es tan fácil de utilizar que podemos tener abuso de los pacientes que lo estén usando a cada rato. Y el efecto freón o efecto frío, que es por el propelente que utilizan estos medicamentos, que es tan frío que puede hacer que la inspiración se detenga y ya no se dé un buen depósito. Esta es la imagen de lo que ya conocemos, es un envase metálico con un contenedor plástico, tiene una válvula que libera una por una las dosis, un propelente que ayuda a impulsar el medicamento hacia el paciente la pieza bucal. El autoinhaler es un dispositivo que es un inhalador de dosis medida, pero pues no necesita una aerocámara. Él se activa con la inspiración, es un sistema compacto, es de multidosis y es fácil de utilizar. Se puede utilizar tanto en niños como en ancianos. Necesita flujos que no son muy altos, que van entre 18 a 30 litros por minuto. Son silenciosos, pero también tienen el efecto frío del aerosol. El Lazy Breath, que es también fácil de utilizar, se agita y se mantiene en posición vertical, se debe abrir la tapa para cargar el dispositivo. Siempre se hace una aspiración lenta y profunda lejos del dispositivo, después se coloca en la boca, se sellan bien los labios y entonces se da una inspiración que debe ser lenta para que se dispare el dispositivo. Posterior a eso deben de hacer una veda de 10 segundos tras retirarlo y subir la tapa del inhalador, siempre limpiar para que no esté húmedo. Existen los otros inhaladores que conocemos que son los inhaladores de polvo seco. Los inhaladores de polvo seco tienen ventajas como que generan partículas dentro 1 a 2 micras. Estos tienen la gran ventaja de que no utilizan propelentes para su inhalación. Vamos a disminuir el efecto freón y además vamos a ayudar a evitar el efecto de invernadero. El depósito pulmonar es alto, se dice que es un poco más alto que el de los inhaladores de dosis medida. El depósito es menor en orofaringe. La eficacia clínica puede ser igual o superior a los de inhaladores de dosis medida presurizados. No requiere de espaciadores, lo que es muy bueno porque no tienen que andarlo cargando los pacientitos. Es fácil de llevar y traer y no necesita de la coordinación boca-mano. Tiene contadores de dosis útiles, lo que quiere decir que siempre que utilizan el inhalador, pues van a saber cuántas dosis les va quedando para que no se quede el paciente sin el medicamento. Entre las desventajas, pues la dosis respirable va a depender del flujo inspiratorio. Si el paciente tiene un mal flujo, pues la dosis respirable va a ser muy baja y el depósito por ende mal. Es poco efectivo en crisis agudas si no se controla la respiración. Pues si tienen un mal patrón respiratorio no van a tener un buen flujo y va a ser incorrecto su uso. La humedad puede causar agregados de polvo y apelmazarse o reblandecer las cápsulas. Y la mayoría de estos contiene lactosa, lo que puede ser un problema para los pacientes que son alérgicos o intolerantes. Entre los dispositivos de polvo seco tenemos los de unidosis y dentro de ellos tenemos el hand inhaler,
que usa flujos inspiratorios que van de 20 a 60 litros por minuto. Liberan entre el 55 al 60% de la dosis y las partículas que no generan son más o menos menores de 5. Se da un buen depósito entre el 20 al 25%. El Aerolizer es muy similar, son dispositivos distintos a los que se les denomina así porque uno coloca principalmente cápsulas y las cápsulas uno las coloca dentro del dispositivo, después uno ejerce presión, la rompe y se debe colocar ya en la boca del paciente, dar una inhalación lenta y después de eso hacer una apnea de 10 segundos y expirar lentamente. Este es un dispositivo de polvo seco también, pero es multidosis, muy conocido. Es fácil de utilizar, se destapa, se sostiene en posición vertical, se jala el gatillo y cuando uno oye que hace clic, entonces está lista la dosis. Previa a eso se debe hacer una expiración profunda sin tener el dispositivo en la boca. Colocas la boquilla en la boca e inspiras intensamente. Después se saca el dispositivo y se debe mantener la inspiración durante unos 10 segundos. Se debe expirar posteriormente lentamente. Se pueden repetir las dosis y uno puede esperar entre una y otra entre 30 segundos a 1 minuto. Siempre se debe de guardar esto en un lugar seco y en todos, incluso en los que ya hemos mencionado, siempre se debe de enjuagar la boca. El Respimat. El Respimat genera una suave nebulización fácil de inhalar. Es una coordinación fácil, disminuye el depósito en boca y garganta y ayuda a mejorar el depósito en pulmones. Lo que genera es un vapor suave y a baja velocidad. Tal vez uno de los inconvenientes que tenemos es el alto costo que tiene, pero la nube que genera es muy fácil, muy buena a la hora de absorber, no da muchos problemas. El Turbohaler, uno de los más conocidos también entre nosotros, tiene múltiples dosis, entre 100 a 200 dosis. Va avisando cuando ya solo contiene 20 dosis. Hay que tener en cuenta que te va diciendo cuando las dosis se van disminuyendo, pero no lo hace de uno en uno, ¿sí? Sino que lo hace de 10 o de 20 en 20. El depósito bronquial es alrededor del 30%. Sí es sensible a la humedad. Siempre se debe de secar la boquilla cuando uno lo utiliza y no contiene aditivos. Solo es un esquema de cómo se utiliza, se destapa, se gira, uno escucha que hace clic, se hace la expiración profunda lejos del dispositivo, se coloca el dispositivo en la boca, se hace una inspiración profunda y se puede hacer una apnea de 10 segundos después y esa es la imagen de que le va diciendo a uno que van disminuyendo el número de dosis y cuando está en rojo ya no tiene, aunque siga haciendo ruido. AC-Haler, no muy conocido, con las mismas características, un inhalador de polvo seco que tiene un buen depósito a nivel pulmonar. A continuación van a ver un video en el que se presenta el uso correcto del inhalador de polvo seco, los más frecuentes que tenemos. Clínica Alemana presenta ¿cómo se usa el inhalador de polvo seco? En las enfermedades pulmonares, el uso de inhaladores es muy útil. El medicamento llega directo a los bronquios, se utiliza en una menor cantidad y disminuyen sus efectos secundarios. Los inhaladores de polvo seco son pequeños y fáciles de manejar y se pueden utilizar a partir de los 6 años. ¿Cómo usarlo? 1. Póngase de pie para respirar mejor. 2. Abra y cargue el inhalador. 3. Expire hasta vaciar todo el aire y mantenga la boquilla del inhalador lejos de la boca. 4. Coloque la boquilla entre los labios, inspire en forma profunda y sostenida a través del inhalador, sin respirar por la nariz. 5. Retire el inhalador de la boca y aguante la respiración durante 10 segundos. 6. Expulse el aire lentamente. 7. Si tiene que repetir, espere al menos 1 minuto. 8. Cierre bien el inhalador. 9. Enjuague la boca. Existen distintos sistemas de inhalador de polvo seco. Los más usados en Chile son AquaHaler, Turbohaler, Ellipta y AC-Haler.
Acualer, sostenga el dispositivo con una mano y coloque el pulgar de la otra sobre la tapa. Abra la tapa empujando con el pulgar hacia la derecha hasta el tope y que suene un clic. Quedará visible la boquilla y la palanca para cargar dosis. Sostenga la boquilla hacia usted y empuje la palanca, alejándola hasta que llegue al tope. La dosis estará cargada. Turboaler, abra el dispositivo girando la cubierta blanca hacia la derecha y levantarla. Mantenga el dispositivo en posición vertical. Cargue la dosis girando la base roja hacia la derecha hasta el tope y luego regrese girando la base hacia la izquierda hasta que suene un clic. Elipta, coloque el dispositivo en posición vertical. Abra la tapa deslizándola hacia abajo hasta oír un clic. Así queda cargada la dosis y expuesta la boquilla. Easy Aller. Remueva la tapa. Agita el dispositivo entre 3 y 5 veces en posición vertical. Cargue la dosis presionando el dispositivo entre el pulgar y el índice solo una vez hasta oír un clic. Debe regresar solo y sonar un clic nuevamente. Los inhaladores de polvo seco indican el número de dosis que le quedan. El ruido que se produce al agitar el medicamento no representa la cantidad que existe de este. Se recomienda limpiar los inhaladores con un paño seco y no guardarlos en ambientes húmedos, como por ejemplo en el baño, y no lavar con agua y jabón. Si es tu salud, es la alemana. Ahora aquí hay una diapositiva en donde comparamos los inhaladores de dosis medida con los inhaladores de polvo seco. Ambos son buenos, ¿verdad? Va a depender de características principalmente del paciente, de lo que queramos aportar o darle. Pero aquí colocan algunas que entre los que están que los inhaladores de dosis medida requieren los propelentes, requieren coordinación con la inhalación, el depósito de la droga es alrededor del 15%, necesitan siempre un espaciador para disminuir los efectos adversos. Podemos usarlo, eso sí es ventaja que lo podemos usar en pacientes que estén ventilados o que estén incluso con traqueostomías. El freón puede ocasionar un broncoespasmo paradójico. No tienen indicadores de dosis, aunque algunos sí ya lo tienen actualmente, ¿verdad? Y hay multidosis que no necesitan ser cargados. El inhalador de polvo seco, este no requiere de propelentes, es fácil de administrar, se activa con la respiración. El depósito es similar a los MDI, no necesita de un espaciador, lo que lo hace fácil de movilizar. Las desventajas, ¿verdad? No podemos usarlo con pacientes intubados. No tiene aditivos, por lo que el paciente no siente el medicamento y algunas veces puede dudar de que lo usó y puede sobredosificarse. No tiene freón, la droga se administra pura, tiene indicadores de dosis. Lo otro es que no lo podemos usar en menores de 5 años. Ahora hablaremos de lo que son las aerocámaras. Las aerocámaras son necesarias para utilizar los inhaladores de dosis medida y son los dispositivos que se intercalan entre el MDI y la boca del paciente. Las ventajas es que no necesitan coordinación, pulsación e inhalación, que van a aumentar el depósito pulmonar alrededor de un 20%, van a disminuir el efecto de impacto, entonces van a hacer que se disminuyan los efectos a nivel local y a nivel sistémico. Entre las desventajas, pues es el tamaño. Es para transportarla, existen pequeñas y grandes, pero pues va a ser más difícil llevarla. Hay incompatibilidad entre cámaras y dispositivos, se debe de hacer una adecuada limpieza porque si no se hace una limpieza correcta, va a contaminarse, se van a llevar de bacterias y va a causar algunas infecciones. El efecto electrostático, que este es menor en las de metal que se están haciendo y también en las nuevas que utilizan un plástico ya especial. Existen algunos aspectos mecánicos que debemos de conocer. Por ejemplo, una aerocámara correcta debe de tener entre 150 a 200 ml. La longitud que creen que es la correcta es entre 14 a 20 centímetros. El diámetro es de 3 a 10 centímetros. El material de la cámara existen de varios tipos, existen plásticas, que son las que tienen más carga electrostática. La vida media del medicamento en las plásticas es de 9 segundos, mientras que la vida media en las de metal es de 30 segundos. El sistema de válvulas puede ser unidireccional o con 2 válvulas.
En la unidireccional se abre ante flujos inspiratorios bajos y en las de dos válvulas, pues en la inspiratoria va a ser evidente una buena técnica cuando se mueva la válvula y en la expiratoria lo que va a ayudar es a que no penetre de nuevo el aire en la cámara. Estos son los distintos tipos de aerocámaras que tenemos, ¿verdad? Va a depender el uso o lo que escojamos de la edad del paciente. Nosotros tenemos aquí en Guatemala Aerochamber, sí hay. Baby Hailer han habido, OptiChamber es de las que más utilizamos y Nebulpharma casi no hay. Estas van a dar distintos volúmenes, estas son aerocámaras de pequeño volumen y aquí están de 145, 350 ml, son menores de 700 ml. Pues casi todas las utilizamos con mascarilla, esto va a depender de la edad de los pacientes. Si son pacientes menores de 4 años, lo ideal es colocar una mascarilla y una mascarilla que se adhiera bien al rostro del niño, pues si no generamos más espacio muerto. Aquí nos indica el tipo de válvula que tiene cada una y la compatibilidad que tiene con los inhaladores de dosis medida. Esta otra es de las de volumen grande y son, por ejemplo, la Volumatic y de las más conocidas tal vez sería esa. Lo que tenemos a la derecha es una Vortex, que es una aerocámara de metal que nos va a favorecer que los medicamentos no se adhieran a la pared de este dispositivo y que entonces logremos que haya mayor depósito a nivel pulmonar del medicamento. Lo que les indicaba, ¿verdad? Necesitamos mascarillas faciales, sobre todo en los pacientes que son menores de 4 años, en pacientes de mayor edad o en pacientes que tienen dificultad para coordinación. Nosotros también podemos usar una mascarilla facial. Existen mascarillas para adultos. Deben de ser flexibles para que se adhieran bien al rostro del paciente y debemos de tomar en cuenta que añade espacio muerto a la longitud de la cámara, ¿verdad? Y entonces va a disminuir el depósito pulmonar. Se debe de lavar una vez a la semana. Se indica que se debe de lavar con jabón y este jabón debe uno de enjuagarlo y dejarlo secar al aire para que no cree uno más materiales que se le peguen a la pared de la aerocámara. A continuación van a ver un video con el uso del inhalador de dosis medida y el uso de la aerocámara. Clínica Alemana presenta técnica del inhalador presurizado con cámara con válvula y boquilla. 1. Ensamblar las piezas de la cámara. 2. Destapar el inhalador y agitarlo en posición vertical. 3. Acoplar el inhalador a la cámara. 4. Expulsar el aire de los pulmones. 5. Situar la boquilla de la cámara en la boca, cerrando bien los labios. 6. Apretar el pulsador solo una vez con la cámara horizontal. 7. Inspirar el aire de forma lenta, suave y profunda durante unos 5 segundos, aguantar la respiración por otros 10 segundos y expulsarlo lentamente. En niños pequeños o quienes no son capaces de hacer esta técnica, mantener la posición de la cámara mientras el niño respira con normalidad 5 veces, observar el movimiento de la válvula o esperar 10 segundos. No obstante, suele ser suficiente con 3 a 4 respiraciones si se utilizan cámaras grandes. 8. Si precisa nuevas dosis, volver a agitar cada vez y repetir todos los pasos con un intervalo de entre 30 segundos y 1 minuto entre cada dosis. 9. Retirar el inhalador de la cámara, taparlo y enjuagar la boca. En niños y adolescentes se recomienda utilizar el inhalador presurizado siempre con cámara espaciadora, con mascarilla o boquilla, nunca directamente en la boca. Limpieza y mantenimiento. Las cámaras espaciadoras se desmontan según las instrucciones del fabricante y se recomienda limpiarlas, al menos una vez al mes con agua tibia jabonosa, enjuagarlas también con agua y secarlas al aire sin frotar. De este modo, se evita la carga electrostática que disminuiría la cantidad del fármaco disponible. Es importante vigilar el funcionamiento correcto de las válvulas y cambiar la cámara si no están en buen estado. Las cámaras de plástico deberían cambiarse al menos cada 12 meses. Si es tu salud, es la alemana. Bueno, ahora hablaremos acerca de los nebulizadores. Los nebulizadores
si utilizan gas comprimido, utilizan aire o utilizan oxígeno. La medicación se sitúa en un reservorio que por lo general es de plástico. El gas genera partículas de pequeño tamaño y el paciente inhala las partículas con una mascarilla o con una pieza bucal. Hay factores que afectan el rendimiento de un nebulizador. Primero es el diseño del nebulizador, el volumen del llenado. Si hay mayor volumen del llenado, mayor volumen va a ser de nebulizado. El flujo de aire dinámico a través del nebulizador, la temperatura ambiental, porque también el frío va a variar el tamaño de las partículas, la humedad, el flujo de inhalación a través del nebulizador, si hay mayor flujo, menor tamaño de la partícula, y si hay menor tamaño de la partícula, entonces va a haber mayor depósito a nivel pulmonar. Si la nebulización es continua o intermitente, el medicamento que vamos a utilizar tiene que ver si es en solución o si es en suspensión, tiene que ver la viscosidad, la densidad y la tensión superficial del medicamento para poder elegir el nebulizador correcto. También disminuye el volumen muerto cuando se utilizan de 1 a 3 ml y la forma cónica del nebulizador hace esto. Los factores que afectan el rendimiento de un nebulizador tienen que ver con la tensión superficial de los líquidos. Los aerosoles se producen de diversos tamaños. La penetración del aerosol va a depender de la cantidad producida y del tamaño de la partícula. Hay aumento de flujo del gas, entonces se produce aumento de la producción del aerosol, reducción del tamaño de la partícula y se va a reducir así también el tiempo de la nebulización. Existen algunos parámetros que son muy importantes cuando utilizamos los nebulizadores, por ejemplo, el flujo de gas, que debe de ser entre 6 a 10 litros por minuto, el volumen mínimo inicial de llenado, que por lo regular utilizamos 4 ml, y el tiempo de nebulización, que debería ser un óptimo de 5 a 10 minutos con las nebulizaciones, por ejemplo, con soluciones isotónicas o de 15 a 25 minutos con el uso de antibióticos. Existen múltiples nebulizadores, ¿verdad? Pero en sí se clasifican entre 3, los nebulizadores ultrasónicos, los nebulizadores JET y los nebulizadores de May. Los nebulizadores ultrasónicos se manejan grandes volúmenes de líquido, son silenciosos, pero tienen el inconveniente que desnaturalizan los antibióticos por el calor que generan. O sea, con estos nebulizadores no podríamos nebulizar antibióticos como la tobramicina. No nebulizan suspensiones y no se utilizan en menores de 3 años. Los nebulizadores tipo JET proporcionan altos flujos, por ende van a ser más rápidos que los ultrasónicos y pueden nebulizar suspensiones y soluciones. Lo único es que estos son los que utilizan compresores que son bien ruidosos y son pesados, son difíciles de transportar. Los nebulizadores de Maya funcionan con electricidad, ya hay con pilas, pocos volúmenes, son silenciosos, pueden nebulizar suspensiones y soluciones y son más rápidos que los JET. Entre sus inconvenientes está que son menos resistentes que los JET y que todavía faltan estudios para ver cómo funciona la farmacocinética y las bioequivalencias. Algunas ventajas de los nebulizadores JET y ultrasónicos es que nebulizan la mayoría de fármacos en solución. Se distribuyen grandes dosis de medicamento y es útil en niños y personas incapaces de utilizar otros dispositivos. Entre las desventajas es el tiempo consumido. Cuando nosotros nebulizamos nos demoramos mucho más que cuando utilizamos un inhalador de dosis medida con una aerocámara. Es voluminoso, es poco portátil, la solución se puede contaminar más fácilmente si no tenemos cuidado. Es relativamente caro, tiene poca eficiencia de distribución, se desperdicia muchas veces el medicamento y el rendimiento es variable entre modelos y condiciones del operador. Este es una tabla en la que vemos el sistema de inhalación en niños. Hablamos de cuál sería el método de elección y cuál sería la alternativa. En menores de 4 años podemos usar inhaladores presurizados con cámara y mascarilla facial. Y como alternativa tendríamos el nebulizador con mascarilla facial. De 4 a 6 años el inhalador presurizado con cámara espaciadora y como alternativa el nebulizador con mascarilla facial.
Y mayores de 6 años ya podemos utilizar los inhaladores de polvo seco o inhaladores de dosis medida. Y como alternativa tenemos nebulizar ya con boquilla o un inhalador presurizado activado por inspiración. Acá va a depender mucho de las condiciones del paciente, primero de la edad, de cómo es el paciente, si es colaborador, si puede utilizarlo, de la técnica que vamos a utilizar, de lo que queremos colocar, para decidir realmente qué es lo mejor. Hay que individualizar a los pacientes. Gracias por su atención.